página 79, carilla A, quinto renglón de abajo hacia arriba, la tercera palabra. Gemara comienza a analizar un nuevo punto. Nos dice así: Itmar, estudiamos. Tenemos la mitad del público impuro el 14 de Nisan y la mitad del público puro, exactamente la mitad. Se dio una situación específica en la que exactamente la mitad del pueblo impuro y la mitad puro. ¿Cómo debemos nosotros obrar? Hasta ahora nosotros estudiamos, si la mayoría del público estaba impuro, entonces el 14 de Nisan hacemos toda la ofrenda de Pesaj con impureza. Si la mayoría del público estaba puro, hacemos todo con pureza y los impuros quedan delegados para el Pesaj Sheni, para el 14 de Iyar. Pero cuando tenemos nosotros exactamente la mitad, ¿cómo debemos obrar? Rav Amar, Mersal Mersa Kerob. Rav dice, si hay 50 y 50, es como que hay mayoría. Que ahora vamos a pasar a explicar a qué se refiere. Rav Kana Amar, Mersal Mersa Eno Kerob. Rav Kana dijo el 50%, no es como que tenemos aquí la mayoría. ¿A dónde apuntan las palabras de Rav y de Rav Kana? La Gemara nos explica. Rav Amar, Mersal Mersa Kerob. 50% para cada lado es considerado como mayoría. Eso quiere decir que a cada una de las mitades nosotros la tenemos que ver como si fuese la mayoría. Por lo tanto, el 50% de puros, yo voy a tomar en cuenta, voy a hacer como si fuese que la mayoría del público está puro. Si la mayoría del público está puro, entonces el 14 de Nisan deben hacer toda la ofrenda de Pesaj con pureza absoluta. Por lo tanto, la mitad pura es como si todo el público está puro y le tienen que hacer todo con pureza. Por otro lado, no delegamos a la mitad impura al Pesaj Sheni como si fuese una minoría. También la minoría, en este caso el 50%, no va a ser considerada como minoría. El 50% de impuros, también a ellos lo vemos como mayoría, ya que el 50% nosotros decimos que es mayoría. Entonces, el 50% de impuros es como si fuese la mayoría del pueblo impuro. Y si tenemos la mayoría del pueblo impuro, se hace la ofrenda de Pesaj con impureza. Por lo tanto, este otro 50%, también el mismo 14 de Nisan, van a hacer la ofrenda de Pesaj con impureza y no quedan delegados para el Pesaj Sheni, ya que nunca pasamos a la mayoría del público al Pesaj Sheni, al 14 de Iyar. Así es como estudia Rav. Por lo tanto, de acuerdo a Rav, saldría una situación novedosa. Vamos a tener la mitad del pueblo que lo va a hacer el 14 de Nisan con pureza y la mitad del pueblo el 14 de Nisan también, pero con impureza. En cambio, Rav Kana Amar Mersa Eno Kerob. Rav Kana por su parte dice, no señor, el 50% no es considerado mayoría. Entonces, Teorim Osin et Arishon. Los puros van a hacer Pesaj Rishon como corresponde con pureza, ya que no tenemos mayoría de público impuro. Entonces, si nuestra mayoría de público impuro se hace con pureza, Utmeim Osim et Hashenim. Y el 50% impuros van a ser Pesaj Sheni. ¿Por qué? Al no ser considerados como mayoría, no delegamos a la mayoría del público a Pesaj Sheni. La prohibición es que no sea la mayoría del Sipur para Pesaj Sheni. Aquí yo no tengo mayoría del público y al no tener mayoría del público para Pesaj Sheni, puedo pasar a este 50% a Pesaj Sheni. Y por otro lado, como no tengo la mayoría del público impuro, no puedo hacer tampoco Pesaj Rishon, el 14 de Nisan con impureza. Por lo tanto, haremos la mitad pura, lo van a hacer el 14 de Nisan, la mitad impura lo van a hacer el 14 de Iyar. Y cadeable, y hay que estar en una segunda versión de las palabras de Rav Kana. Amar Rav Kana, que dijo Rav Kana, Mexa Eno Kerob. 50% no es considerado como mayoría. Teorim Simet Arishon. Como dijimos anteriormente, el primer grupo, el 50% de puros, van a hacer el Pesaj Rishon como corresponde, ya que al estar puros, hacen con pureza. Y al no haber mayoría impuros, no se habilita que lo hagan con impureza. Como dijimos antes, en este aspecto, Rav Kana mantiene la misma opinión. Pero
la mitad impura. Ahí es donde se encuentra la diferencia entre la primera y segunda versión. La primera versión dijo, van a ser Pesach Sheni, van a quedar delegados para el 14 de Iyar. Utmein, enosim lo et arishon, velo et sheni. En cambio, el 50% de impuros no van a participar ni el 14 de Nisan, ni el 14 de Iyar. ¿Por qué? Barishon la abde de la Eburuba. El Pesach Rishon, el 14 de Nisan, no van a poder participar porque no es mayoría de público impuro. Y si no tenemos la mayoría impura, no se puede hacer con impureza. Masheni la abde, y por otro lado, no quedarían delegados y postergados para el 14 de Iyar de la Ebu Miuta, porque no son una minoría. Hasta ahora, nosotros decíamos que la mayoría no puede quedar delegada para el Pesach Sheni. Aquí cambia un poquitito la óptica y nos dice, no necesito que la mayoría no se delegue a Pesach Sheni. En Pesach Sheni tiene que ser la minoría, y no tenemos minoría tampoco. Por lo tanto, no van a hacer Pesach Sheni porque no son minoría, pero tampoco pueden participar en Pesach Rishon porque no son mayoría impuros. De acuerdo a esta versión, solamente el 50% de puros van a hacer el Pesach en su fecha y el resto no hace ofrenda de Pesach en absoluto. La Gemara quiere analizar ahora sobre las opiniones de Rab y Rab Kahana, a ver si son compatibles con Mishnayot o otras fuentes externas que hayamos estudiado. Estudiamos en la Mishnah. Nitma kahal orbo o shayu kohanim temeim beakal teorim. Si se había impurificado todo el público, o la mayoría, o los kohanim son los que están impuros. Entonces en esa situación dijimos, ya se betum'a, se hace todo con impureza. Ya que tenemos la mayoría o todo el público o los kohanim, que son los que tienen que hacer el servicio, impuros, se hace todo con impureza. Ahora bien, rubbo de Abde Betum'a. Ahí se puede deducir y hacer hincapié en las palabras de la Mishnah, que dijo cuando la mayoría están impuros, se lo hace con impureza. Abar, paga o paga, la Abde Barishon. Pero si fuese 50% y 50%, se entiende que no se hace con impureza. Solo cuando tenemos la mayoría de impuros se hace con impureza. Pero si tenemos 50 y 50, no se hace con impureza. Kashia le Rab, esto sería un interrogante para Rab. Rab nos dijo que hacían el 50% con pureza y el 50% lo hacían también el 14 de Nisan con impureza. Quiere decir que de acuerdo a Rab, incluso cuando no tenemos la mayoría, se realiza con impureza. Por lo menos el 50% lo tendría que realizar con impureza. En la Mishnah se ve que no. Amar de Rab, te va a explicar Rab lo siguiente. Ruba abde kulu betum'a. Si está la mayoría del público impuro, absolutamente todos, el 100%, lo van a hacer con impureza. Incluso aquellos que están puros van a realizar la ofrenda de Pesach con impureza. Cuando tenemos mayoría de impuros, arrastramos a todos, también a los puros, y todos lo van a hacer con impureza. Y eso es lo que dijo nuestra Mishnah. En cambio, paga o paga, si tenemos 50%, no se va a aplicar el din de la Mishnah que acreditamos a todos a realizarlo con impureza. Vamos a dividir en dos bandos, los puros por un lado y los impuros por otro lado. Entonces no hay contradicción con las palabras de nuestra Mishnah. Y así realmente es lo más lógico interpretar, dice la Gemara, en las palabras de nuestra Mishnah. De Katané Sefa, como dijo al final nuestra Mishnah, si se impurificó la minoría, solo una pequeña minoría está impura, los puros, que son la mayoría, van a realizar el Pesach Rishon, los impuros van a realizar el Pesach Sheni. Miutu de Abde Sheni. Claramente se ve, cuando hay una minoría de impuros, es que hacen Pesach Sheni, que quedan delegados para el 14 de Iyar. Aval paga o paga, la. En cambio, si había 50% de impuros, que no son una minoría, de las palabras de la Mishnah queda claro que no quedan postergados para el segundo Pesach. De Abde Barishon, van a ser en el 14 de Nisan, en el Pesach Rishon original. ¿Y cómo? Si ellos están impuros, veanla lo osim le asmam, estos van a hacer por su parte
y este otro grupo va a ser por su parte. Y quedan todos los lenguajes y términos que utilizó la Mishnah en perfecta relación con las palabras de Rab. Ven acá ya de Rab Kahana, pero entonces si es así, nuestra Mishnah sería un interrogante para Rab Kahana. Rab Kahana, tanto en su primera versión como en su segunda versión, no habilitó a que hagan los impuros nunca el 14 de Nisan original. Va a dejar Rab Kahana, va a explicar a esto Rab Kahana lo siguiente. Nitmeu mi'ut kahal, si se impurificó la minoría, así vamos a aplicar el final de nuestra Mishnah. Si tenemos solo una minoría impura, teorim, osim et arishon, utbeim osim et hasheni. Los puros participan en el Pesach Rishon original y los impuros en el Pesach Sheni. Paga o paga. En cambio, si tenemos 50 y 50, teorim osim et arishon, abatemim osim no et arishon, no et hasheni. En cambio, si tenemos 50 y 50, no vamos a aplicar esa regla. La Mishnah dijo, minoría impuros, los puros hacen Pesach Rishon e impuros Pesach Sheni. En cambio, si tuviésemos 50 y 50, los puros hacen Pesach Rishon y los impuros no hacen absolutamente nada. No que van a participar en Pesach Rishon, como dijo Rab. No van a participar en absoluto. Ese es el diuk. Ese es el detalle que tenemos que deducir. Atinach Nishna Batra de Rab Kahana. Se llama eso bien y compatible con la segunda versión de Rab Kahana, quien dijo que los impuros no participaban en absoluto. Tiene manera de cómo acomodar las palabras de nuestra Mishnah con esa interpretación. El Aleach Mishnah de Amar Rab Kahana, teorimos simet harishon, teorimos simet hasheni. Pero de acuerdo a la primera versión, en la que Rab Kahana dijo, los puros hacen el 14 de Nisan y los impuros, que son el otro 50%, van a hacer el Pesach Sheni. May y Kadememar. ¿Cómo va a explicar la Mishnah? Nuestra Mishnah dijo, la minoría impura hace Pesach Sheni. Y de acuerdo a Rab Kahana, incluso si tenemos el 50%, tienen que hacer Pesach Sheni. Amar leja Rab Kahana. ¿Sabes lo que va a explicar Rab Kahana? Paga o paga. No es indistinto si eran una minoría impuro o si era el 50% impuro. Siempre van a quedar delegados ellos para el Pesach Sheni. Afilu paga no, meteorimos simet harishon, utmeimos simet hasheni. Incluso 50 y 50, los puros hacen Pesach Rishon y los impuros Pesach Sheni. No como está escrito en nuestra Mishnah, mayoría puros Pesach Rishon, minoría impuros Pesach Sheni. Incluso si tuviésemos 50 y 50, va a funcionar de la misma manera. Entonces, ¿por qué la Mishnah no se expresó así? ¿Por qué me habló de mayoría y minoría? Y esto que habló de una minoría impura y mayoría pura, hay de Tandar Sharubó, Tandar Mesefa, me gustó. Hacer que la primera parte habló de la mayoría que se había impurificado. Entonces también aquí habló de mayoría y minoría. Pero la realidad es que no va a alterar, sea la mayoría o sea 50 y 50, los puros van a ser en Pesach Rishon y los impuros van a ser en Pesach Sheni. Tania que va a tener Rab Kahana. La Gemara nos dice que una vez que salimos a investigar sobre estas palabras, encontramos fuentes que dicen como Rab y encontramos también fuentes que dijeron como Rab Kahana, que terelishne. Y es más, fuentes que apoyan las dos versiones que tenemos sobre Rab Kahana. Hay fuentes externas que apoyan a ambas. Vamos a empezar por orden, dice la Gemara. Tania que va a tener Rab. Tenemos aquella fuente que apoya las palabras de Rab. Ayú Israel, Mersa Teorim, Mersa Temeim, tenían los Yehudim mitad puros, mitad impuros. Alalo Osim Leatzmam, Alalo Osim Leatzmam. Claramente dice aquí, todos participan y hacen el 14 de Nisan. Los puros forman su grupo y lo hacen con pureza. Los impuros forman su propio grupo y lo hacen con impureza. Exactamente las palabras que dijo Rab. Tania, Krishna Kamma, de Rab Kahana. Y tenemos ahora una fuente que apoya la primera versión de Rab Kahana, quien había dicho hacen Pesach Rishon los puros y Pesach Sheni la mitad impura. Teníamos el pueblo de Israel mitad puros, mitad impuros. Teorimos y mitad Rishon, utmeimos y mitad Sheni. Los puros hacen el 14 de Nisan y los impuros el 14 de Iyar. Claro y conciso. Betania Krishna Batra de Rab Kahana. Y tenemos
otra fuente como la segunda versión de Rav Kahana, que no participan en absoluto los impuros. Si teníamos el pueblo mitad puro, mitad impuros, teorimos y mitad rishon, los puros participan el 14 de Nisan, los impuros no participan ni en la primera fecha, ni tampoco participan en la segunda fecha. Claramente, las tres propuestas que teníamos, Rav, y las dos versiones de Rav Kahana, están estudiadas en estas fuentes externas. Ahora bien, nosotros podemos decir, como estamos estudiando hasta este momento, que discuten y son opiniones opuestas unas con la otra. Sin embargo, la Gemara trata de ver si es posible que queden compatibles también de acuerdo a las demás opiniones. De Rav, trata de Rav Kahana, de acuerdo a Rav y a la última versión de Rav Kahana. La Baraita, la fuente externa que dijo, los puros hacen Pesach Rishon y los impuros hacen Pesach Sheni. ¿Cómo la pueden explicar? ¿Hay manera de que quede compatible a su opinión? ¿O indefectiblemente van a tener que decir que hay opiniones que discuten a lo que ellos dicen? Nuevamente, vamos a volver a acomodarnos. Rav dijo, todos hacen el 14 de Nisan. Los puros por un lado y los impuros por otro lado. Pero todo el 14 de Nisan. Y ahí figura, los puros hacen el 14 de Nisan, los impuros el 14 de Iyar. ¿Tiene manera de él de compatibilizar esta baraita con sus palabras? Dice la Gemara que Gon Shayu Yisrael Me'achsa Teorim Me'achsa Temeim. Él va a explicar que tenemos 50% puros, 50% impuros. Pero de la siguiente manera. Vamos a poner a modo de ejemplo que tenemos 1000 hombres y 1000 mujeres. De los 1000 hombres tenemos 600 que están puros y 400 que están impuros. Y con las mujeres a la inversa. Tenemos 600 mujeres impuras y 400 puras. En la suma total vamos a tener 1000 puros y 1000 impuros. Y ahí es donde estaba hablando nuestra Mishnah. Cuando dijo que la Baraita, perdón, esa fuente externa. Cuando dijo que tenemos mitad puros, mitad impuros, son 1000 hombres a modo de ejemplo y 1000 mujeres. Pero son mayoría de hombres puros y mayoría de mujeres impuras. Pero se complementan. Entonces bien, Menashim Mashlimot Temeim. Las mujeres complementan la cantidad de mitad impuros. Gracias a las mujeres llegamos a tener 1000 personas impuras. Becasabar. Y Rav sostiene, Nashim Barishon Reshut. Las mujeres no tienen obligación de participar en el Pesach Rishon. Es una orden que implica solamente a los hombres, al sexo masculino y no a las mujeres. Si es así, Dal Nashim Mittemeim, Bevuleu Temeim Miauta. Entonces, si las mujeres están exentas del Pesach Rishon, deberíamos a ellas quitarlas de la lista. Si sacamos a las 600 mujeres impuras de la lista, entonces nos quedarían los 600 hombres puros y 400 hombres impuros. Ya que no tomamos en cuenta a las mujeres porque no es obligación que participen. Pueden participar si quieren, pero no están obligadas. Y como no están obligadas, no las tomamos en cuenta para evaluar y decidir y determinar pureza o impureza. Por lo tanto, quedaría mayoría puras y van a ser de Pesach Rishon, y la minoría, Umiuta, y de Pesach Sheni. Y la minoría quedaría postergada para el Pesach Sheni, que serían los 400 hombres restantes, de acuerdo al ejemplo que dijimos. Entonces, esa baraita, esa fuente externa, puede perfectamente quedar compatible con Rav si explicamos que esta es la situación que estaba hablando. De Rav, de Rav Kahana. Ahora de vuelta, para Rav. Y la segunda versión de Rav, y la primera versión de Rav Kahana. Sí, de vuelta, Rav dijo, todos hacen el Pesach Rishon en dos grupos. Y de acuerdo a la primera versión de Rav Kahana, la mitad hace en Pesach Rishon, la mitad hace en Pesach Sheni. Ahora la pregunta es así. Hadetania, la tercera fuente externa que estudiamos, ¿qué dijo? Teorismo Simeta Rishon, los puros hacen Pesach Rishon, que en ese aspecto no tenemos problema, todos coinciden. El inconveniente siempre es en la segunda mitad, en los impuros. Y los impuros no participan ni en el primero ni en el segundo.
¿Cómo la va a explicar? De acuerdo a Ram, los impuros deberían haber hecho en la original, en Pesach Rishon. Y de acuerdo a la primera versión de Rav Kana, deberían haber hecho en Pesach Sheni. Y aquí dice que no hacen ninguna de las dos. ¿Cómo podrían explicar esto acorde a sus palabras? Rav Matritzla, Rav va a explicar así. Que tenemos 50% puros, 50% impuros. Decimos falta la teoría. Y las mujeres son las que complementan el número de puros. Es decir, en cantidad de hombres tenemos más impuros que puros. Y debería hacérselo aparentemente con impureza. Las mujeres complementan la cantidad de puros para llegar, siguiendo el ejemplo como antes, a 1000. Pero en este caso tenemos 600 hombres impuros y 400 puros. 600 mujeres puras complementan la cuenta y llegamos a las 1000 personas puras. Mi casa va. Y él dará esta baraita, sostiene, Nashim Barishon Jobá, que es obligación. Que las mujeres participan en el Pesach Rishon, en el Pesach original, también es obligación de las mujeres. Y si es obligación de las mujeres, las tenemos que tomar en cuenta para la cantidad. Y por lo tanto, tenemos mitad puros y van a ser Pesach Rishon con pureza. Ya que no tenemos mayoría impura, entonces van a ser los puros el Pesach Rishon el 14 de Nisan. Ahora bien, la mitad impura no va a participar. ¿Por qué no va a participar? Muy sencillo. Las mujeres no tienen obligación de Pesach Sheni. Ellas sí tienen obligación de Pesach original, pero si estuvieran impuras y no pudieran hacer el Pesach Rishon, no tienen necesidad de hacer el Pesach Sheni. Por lo tanto, Barishon la Abde debe le miut. En Pesach Rishon, los impuros no van a participar, que son la minoría de hombres impuros, no van a participar, y las mujeres tampoco, porque no hay mayoría para poder hacer con impureza. Barishon la Abde debe le miut. Un miut a la Abde. Barishon. Minoría con impureza no hacen Pesach Rishon. Ubasheni la Abde. Y el de Pesach Sheni tampoco van a participar. Dal Nashim Minayu. Bebule upalga. Si nosotros para Pesach Sheni quitamos a las mujeres, o sea que ellas no tienen obligación de participar en el Pesach Sheni, entonces no van a hacer a quitar a las mujeres. Si Ubasheni la Abde, en Pesach Sheni no participan. Dal Nashim Minayu. Quitemos a las mujeres. Bebule upalga. Y quedaría 50 y 50. Upalga la Abde Basheni. Y mitad de la población no queda nunca delegada para Pesach Sheni. Necesitamos que sean una minoría. Y ahora no tenemos minoría porque las mujeres no cuentan. De todas maneras, debo corregir un dato en los números que tomé como ejemplo en esta última situación. En esta última situación tenemos que poner 500 hombres puros, 500 hombres impuros. Misma cantidad de hombres puros, misma cantidad de hombres impuros. 500 puros, 500 impuros. Las mujeres complementaban la cantidad y teníamos más mujeres puras que mujeres impuras. Por lo tanto, en Pesach Rishon, que es obligación que participen también las mujeres, las tomamos en cuenta también a ellas y tenemos mayoría de gente pura. Por eso van a hacer Pesach Rishon con pureza. Cuando nosotros queremos pasar ahora a la minoría impura, obviamente no van a hacer Pesach Rishon. Queremos delegarlos para Pesach Sheni. Cuando lleguemos a Pesach Sheni, debemos quitar a las mujeres, porque las mujeres no participan en Pesach Sheni. Y nos quedan nada más 500 hombres. Esos 500 hombres no son una minoría, son equivalentes a la cantidad de hombres que tenemos con pureza. Al ser la misma cantidad y no una minoría, no tienen que traer Pesach Sheni. Un Rav Kana, en cambio, de acuerdo a la opinión de Rav Kana, de Amar, Palganame Abde Basheni. Rav Kana que dijo que incluso cuando tenemos 50 y 50, tienen que hacer Pesach Sheni. En la primera versión de Rav Kana, así dijo,
los puros hacen Pesach Rishon y los impuros hacen Pesach Sheni, no puede dar esta respuesta. Porque a nosotros nos quedaron 500 hombres para Pesach Sheni. Y 500 hombres son la mitad. De acuerdo a Rav Kahana tendrían que hacer Pesach Sheni. Y la Braita dijo que no hacen. Ajimatriza. Él la va a explicar de la siguiente manera. Kegon, Sheayu Israel Meachsa Teorim o Meachsa Temeim. Tenemos 50% puros, 50% impuros en hombres. Benashim Mashlimot la Teorim. Las mujeres son las que complementan la cantidad para tener mayoría de puros. Para tener la mayoría de puros. Exacto. De Casabar, Nashim Barishon Jová u Basheni Reshut. Y él también sostiene, es obligación que las mujeres participen en el Pesach original y están exentas del Pesach Sheni. Barishon Lavde de Buleu Palga u Palga. En Pesach Rishon, ellas no van a participar. Pesach Rishon, donde estamos, Barishon la Abde, de Buleu, Palga u Palga. En Pesach Rishon, los impuros no participan, porque tenemos 50% y 50%. Upalga Barishon la Abde, y 50% de impuros no participan y no hacen con Tum'a. Bashenina la Abde, y en Pesach Sheni tampoco participan. Cuando nosotros quitemos a las mujeres de la cuenta porque ellas no participan en Pesach Sheni, quitemos a las mujeres de la cuenta de los puros, quedarían ahora mayoría impuros, y mayoría no participan en Pesach Sheni, mayoría impuro no van a hacer nunca Pesach Sheni. Por lo tanto, tienen tanto Rav como Rav Kahana manera de explicar e interpretar las distintas fuentes externas que queden acorde al pensamiento y la opinión de ellos y no se ven forzados a decir que hay discusión entre las distintas fuentes externas. Rav Kahana, y de acuerdo a Rav Kahana de Tanya, de Tanya, esto que estudiamos, Rav Kahana, que tanto de acuerdo a la primera versión como de acuerdo a la segunda versión, él nunca acreditaba que se pueda hacer el Pesach Sheni para ninguno de los dos grupos. Cuando teníamos medio grupo y medio grupo, él dijo, o hacen uno en Pesach Rishon, uno hace en Pesach Rishon y otro hacía en Pesach Sheni, o uno hacía en Pesach Rishon y el segundo no hacía en absoluto. Entonces, de acuerdo a Rav Kahana, Hadetania, esta baraita que nosotros estudiamos dentro de las tres, que cuando teníamos mitad puros, mitad de impuros, la mitad hacía con pureza y la mitad hacía impureza, pero todos lo hacen el 14 de Nisan. ¿Cómo va a argumentar y qué va a explicar a Rav Kahana al respecto? ¿Cómo él la va a responder? Esto claramente estaría discutiendo de acuerdo a su postura. Es decir, hasta ahora nosotros vimos que Rav sí tuvo manera de enfrentar y explicar todas las otras baraitot, todas las otras fuentes externas. También Rav Kahana, con las otras dos versiones, él pudo acomodar las dos fuentes externas anteriores. Pero esta última, ¿cómo él la contestaría? Rav Kahana. A eso va a tener que decir Rav Kahana al respecto. Tannaehi. Realmente yo debo reconocer que hay discusión entre los Tannaim, entre los Tannaitas, con respecto a esta halajá. Si bien Rav, él pudo acomodar que todas las fuentes sean compatibles con lo que él había dicho, Rav Kahana se ve forzado a decir que seguro existe opinión entre los Tannaim que está en desacuerdo con su opinión. Y Kaleman de Amar, Mersal Mersa Karov, y Kaleman de Amar, Mersal Mersa Eno Karov. Hay quien opina que cuando tenemos 50 y 50, ¿sí? 50% puros, 50% impuros, es considerado como mayoría, como fue la opinión que dijo Rav, y por eso hace un grupo con pureza y otro grupo con impureza el mismo 14 de Nisan, y esa opinión no es la que yo sostengo,
Y hay otra segunda opinión entre los Tanaim, que sostiene que 50% puros, 50% impuros no es considerado como la mayoría y por lo tanto no van a ser el grupo impuro, la mitad de impuro, no van a poder hacerlo el 14 de Nisan, ya que no se considera mayoría de impureza y no van a poder tampoco hacerlo en el Pesach Sheni. O sí, de acuerdo a las distintas versiones. ¿Sí? El Ika de Hambre, primera y segunda versión de las palabras de Rab Kahana. Por lo tanto, Rab Kahana sí o sí tiene que reconocer que hay discusión a las palabras que él dijo.